Abimelec, un nombre que resuena con la fragilidad de la ambición desmedida, una historia que no es un simple relato bíblico, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. ¿Cuántas veces hemos permitido que el deseo de poder, de reconocimiento, nos ciegue ante las consecuencias de nuestros actos? Hoy no te voy a contar una historia para entretenerte, sino para que te maires en ella, para que examines las profundidades de tu corazón y te preguntes: ¿estoy dispuesto a sacrificar mi integridad, mi paz, mi relación con Dios por alcanzar mis metas? Permanece atento, porque juntos vamos a desentrañar las lecciones ocultas en la vida de Abimelec, un hombre cuya ambición lo condujo a un final vergonzoso. La historia de Abimelec nos confronta con la realidad de que el poder, cuando se busca a cualquier precio, se convierte en una trampa mortal. Él, hijo ilegítimo de Gedeón, creyó que el trono le pertenecía por derecho propio, un pensamiento que germinó en su corazón como una semilla de destrucción. Imagínalo, maquinando en la oscuridad, convenciendo a los habitantes de Siquem de que él era la mejor opción, prometiéndoles grandeza y prosperidad a cambio de su lealtad. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos líderes, a lo largo de la historia, han utilizado las mismas tácticas para alcanzar sus objetivos? Recuerda, la ambición sin un fundamento moral sólido es como un fuego incontrolable que consume todo a su paso. Abimelec, cegado por su ambición, no dudó en manchar sus manos con la sangre de sus propios hermanos, asesinando a 70 de ellos sobre una misma piedra. 70 vidas cegadas por la sed de poder de un solo hombre. Este acto abominable no solo revela la crueldad de Abimelec, sino también la profunda oscuridad que puede albergar el corazón humano cuando se entrega a la ambición desenfrenada. Medita en esto. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por alcanzar tus sueños? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus valores, tus principios, tu conciencia por obtener lo que deseas? Escribe en los comentarios. Yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado. El camino de Abimelec, pavimentado con sangre y traición, parecía conducirle al éxito, al trono que tanto anhelaba. Fue proclamado rey en Siquem, creyendo que finalmente había alcanzado la cima, que su ambición había sido recompensada. Pero la verdad es que el poder construido sobre la injusticia y la crueldad es como un castillo de arena, destinado a ser derrumbado por la primera ola. Recuerda las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. La verdadera victoria no se encuentra en la posesión del poder, sino en la integridad del corazón. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque la historia de Abimelec no es solo una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, sino también una invitación a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos impulsa a perseguir nuestros objetivos? ¿Buscamos la gloria de Dios o la nuestra propia? La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Por eso, necesitamos la luz de la palabra de Dios para iluminar las áreas oscuras de nuestro corazón y revelar las verdaderas intenciones que nos mueven. Pero la verdad es que la semilla de la discordia que Abimelec sembró en Siquem pronto comenzó a germinar, generando descontento y rebelión entre aquellos que lo habían apoyado. Gaal, hijo de Ebed, lideró un levantamiento contra Abimelec, desafiando su autoridad y exponiendo su crueldad. La ciudad que una vez lo había aclamado como rey, ahora se volvía en su contra, demostrando que el poder impuesto por la fuerza es insostenible a largo plazo. Imagina la angustia de Abimelec al ver su reino desmoronarse, al sentir el rechazo de aquellos a quienes había manipulado.
En su intento desesperado por sofocar la rebelión, Abimelec se enfrentó a Gaal en una batalla que resultó en una derrota humillante para los habitantes de Siquem. Persiguió a los rebeldes hasta la torre de Siquem, donde se habían refugiado, y la incendió, causando la muerte de 1000 hombres y mujeres. Este acto de extrema crueldad revela la total falta de escrúpulos de Abimelec, su disposición a sacrificar vidas inocentes con tal de mantener su poder. Medita en esto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender tus ideas? ¿Estás dispuesto a dañar a otros para alcanzar tus metas? Pero la historia de Abimelec aún no termina. En su afán por conquistar la ciudad de Tebes, se acercó a una torre fortificada, con la intención de incendiarla como había hecho en Siquem. Sin embargo, una mujer, desde lo alto de la torre, lanzó una piedra de molino que golpeó a Abimelec en la cabeza, causándole una herida mortal. Humillado y avergonzado, Abimelec rogó a su escudero que lo matara para que no se dijera que había muerto a manos de una mujer. Así terminó la vida de Abimelec, un hombre cuya ambición lo llevó a un final vergonzoso. Y aquí es donde todo cambia para ti, porque la muerte de Abimelec, aparentemente insignificante, encierra una profunda lección sobre la justicia divina. Dios no permite que la maldad quede impune, y tarde o temprano cada uno cosecha lo que siembra. La historia de Abimelec nos recuerda que el poder terrenal es efímero, que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Ahora, imagina esto: Abimelec, agonizante, sintiendo el peso de la piedra sobre su cráneo, la sangre corriendo por su rostro, la conciencia atormentándolo por sus crímenes. En ese momento, seguramente se dio cuenta de la vanidad de su ambición, de la inutilidad de su búsqueda de poder. ¿De qué le sirvió haber sido rey si al final murió solo, abandonado y avergonzado? Su historia es un grito de advertencia para todos aquellos que buscan la grandeza a expensas de su integridad. Recuerda, la verdadera felicidad no se encuentra en el tener, sino en el ser. Pero la verdad es que la historia de Abimelec no es solo una historia del pasado, sino un reflejo de nuestra propia realidad. En cada uno de nosotros existe la semilla de la ambición, el deseo de ser reconocidos, de alcanzar el éxito, de dejar una huella en el mundo. El problema no es la ambición en sí misma, sino la forma en que la canalizamos, los medios que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad por obtener lo que deseamos? ¿Estamos dispuestos a pisotear a otros para llegar a la cima? Escucha bien, porque esto es crucial. La historia de Abimelec nos invita a reflexionar sobre nuestros propios corazones, a examinar nuestras motivaciones y a alinear nuestra ambición con los principios del reino de Dios. En lugar de buscar el poder y el reconocimiento personal, debemos buscar servir a los demás, amar a nuestro prójimo y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Recuerda las palabras de Jesús: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Mateo 20, 26, 27. Pero la verdad es que la ambición, cuando está guiada por el Espíritu Santo, se convierte en una fuerza poderosa para el bien. Cuando utilizamos nuestros talentos y habilidades para servir a los demás, para construir el reino de Dios, para hacer del mundo un lugar mejor, entonces nuestra ambición se transforma en un motor de esperanza y transformación. Recuerda la parábola de los talentos. Dios nos ha dado dones y habilidades para que los multipliquemos, para que los utilicemos en su servicio. Mateo 25 contra 14:30.
¿Estás utilizando tus talentos para glorificar a Dios o para buscar tu propio beneficio? Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque la historia de Abimelech nos muestra que el camino del poder y la ambición desmedida conduce a la destrucción, mientras que el camino de la humildad y el servicio conduce a la vida eterna. ¿Qué camino vas a elegir? ¿Vas a seguir los pasos de Abimelech, buscando la grandeza a expensas de tu integridad? ¿O vas a seguir los pasos de Jesús, sirviendo a los demás con amor y humildad? La decisión está en tus manos. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo. Ahora, imagina esto. Un mundo donde cada persona utilizara sus talentos y habilidades para servir a los demás. Donde la ambición se canalizara hacia la construcción de un reino de amor y justicia. Un mundo donde la humildad y la compasión fueran los valores predominantes, donde el poder se utilizara para proteger a los débiles y oprimidos. ¿No sería este un mundo maravilloso? Este es el reino que Jesús vino a instaurar, y tú y yo estamos llamados a ser parte de él. Pero la verdad es que construir este reino requiere un cambio radical en nuestra forma de pensar y de vivir. Requiere que renunciemos a nuestra ambición egoísta, que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un camino difícil, pero es el único camino que conduce a la verdadera felicidad y a la vida eterna. Recuerda las palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Escucha bien, porque esto es crucial. La historia de Abimelech nos invita a tomar una decisión. ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos, buscando nuestro propio beneficio? ¿O vamos a vivir para Dios, buscando su reino y su justicia? La respuesta a esta pregunta determinará nuestro destino eterno. Recuerda las palabras de Josué. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Pero la verdad es que no podemos construir el reino de Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, para renovar nuestras mentes, para capacitarnos para vivir una vida que agrade a Dios. Pide al Espíritu Santo que te llene con su poder, que te guíe en cada paso del camino, que te dé la fuerza para resistir la tentación y para seguir a Jesús con todo tu corazón. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra, si hoy sentiste un llamado. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque la historia de Abimelech no es solo una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, sino también una promesa de esperanza y redención. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestras heridas, a restaurar nuestras vidas, si nos arrepentimos de nuestros caminos y volvemos a Él con un corazón sincero. Recuerda las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ahora imagina esto: Abimelech al borde de la muerte, reconociendo la vanidad de su ambición, arrepintiéndose de sus crímenes, clamando a Dios por misericordia. ¿Creéis que Dios lo habría perdonado? La Biblia nos enseña que Dios es rico en misericordia, que su amor es incondicional, que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él con un corazón contrito y humillado. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El padre corrió a abrazar a su hijo cuando éste regresó a casa. Arrepentido, Lucas 15:11-32. Pero la verdad es que el perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando.
El perdón de Dios nos llama a una vida de arrepentimiento continuo, a una vida de obediencia a sus mandamientos, a una vida de servicio a los demás. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado, como si nuestros pecados no tuvieran consecuencias. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Escucha bien, porque esto es crucial. La historia de Abimelec nos invita a reflexionar sobre nuestro propio final. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué legado queremos dejar? ¿Queremos ser recordados como personas ambiciosas y egoístas, que buscaron su propio beneficio a expensas de los demás? ¿O queremos ser recordados como personas humildes y serviciales, que amaron a Dios y a su prójimo con todo su corazón? La respuesta a esta pregunta determinará nuestro destino eterno. Pero la verdad es que nuestro final no está escrito en piedra. Podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Podemos elegir seguir un camino diferente. Podemos decidir vivir una vida que agrade a Dios. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa cuán grandes hayan sido nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Recuerda las palabras de Pablo: olvido ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque la historia de Abimelec no es solo una historia del pasado, sino una invitación a vivir una vida con propósito, una vida que glorifique a Dios y bendiga a los demás. Utiliza tus talentos y habilidades para servir a los demás, para construir el reino de Dios, para hacer del mundo un lugar mejor. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo y vive una vida que sea digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo. Ahora, imagina esto: un mundo donde cada persona viviera una vida con propósito, donde cada uno utilizara sus talentos y habilidades para servir a los demás, donde el amor y la compasión fueran los valores predominantes. Un mundo donde la paz y la justicia reinaran, donde el sufrimiento y la pobreza fueran erradicados. ¿No sería este un mundo maravilloso? Este es el sueño de Dios para la humanidad, y tú y yo estamos llamados a ser parte de él. Pero la verdad es que hacer realidad este sueño requiere un esfuerzo conjunto, requiere que trabajemos juntos, que nos apoyemos mutuamente, que nos amemos unos a otros. No podemos lograrlo solos. Necesitamos la ayuda de Dios y la colaboración de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Unámonos en oración, en acción, en amor, para construir un mundo que sea más justo, más pacífico y más compasivo. Escucha bien, porque esto es crucial. La historia de Abimelec nos invita a reflexionar sobre el poder de la elección. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y cada acción que realizamos impacta el mundo que nos rodea. Elige sabiamente, elige con amor, elige con Dios. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado. Pero la verdad es que la elección no siempre es fácil. A menudo nos enfrentamos a situaciones difíciles, a tentaciones poderosas, a presiones sociales que nos impulsan a hacer lo que no queremos hacer. Pero recuerda, Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a darnos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Confía en Él, busca su guía, y Él te mostrará el camino. Y aquí es donde todo cambia para ti.
porque la historia de Abimelec no es solo una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, sino una invitación a vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor. Confía en Dios, espera en su promesa, ama a tu prójimo como a ti mismo, y vive una vida que sea digna de su llamado. Recuerda las palabras de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Ahora, imagina esto: Abimelec en sus últimos momentos, aferrándose a la fe, confiando en la misericordia de Dios, esperando en la vida eterna. ¿Crees que Dios lo habría recibido en su reino? La Biblia nos enseña que la fe es el camino a la salvación, que la esperanza es el ancla de nuestra alma, que el amor es el cumplimiento de la ley. Vive una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor, y estarás seguro en los brazos de Dios por toda la eternidad. Amén.